Buenas noches, bienvenidos al Banquillo. Gracias por estar en esta entrega especial para los canales de la Corporación Televicentro. Hoy hablamos de la situación que enfrentan nuestros compatriotas en los Estados Unidos. No se tiene una estadística puntual de cuántos son los hondureños entre documentados e indocumentados, con TPS, con DACA. Estos dos últimos sí hay algunas cifras que se aproximan, pero no sabemos a ciencia cierta cuántos son. Se dice que es más de 1 millón. Y ahora que hemos entrado al tercer año de la administración Biden, es tiempo para pensar en un estatus legal para estos ciudadanos hondureños, o cada día que se acercan las elecciones se va complicando más la situación para ellos. Para hablar de este tema y revisar cómo está la diáspora hondureña en la Unión Americana está Juan Flores, es el presidente de la organización 15 de septiembre. Juan, ¿qué tal? Fuerte abrazo hasta la Florida. ¿Cómo han registrado estos movimientos ya normales dentro de la administración Biden? ¿Qué piensa la comunidad hondureña de lo que les puede venir a nuestros compatriotas en los próximos meses? Buenas noches. Buenas noches, licenciado Rosendo García. Muchas gracias por esta invitación. Y efectivamente, como dice usted, ya está entrando casi a un tercer año la administración del presidente Biden y nosotros nos sentimos sumamente consternados y preocupados a la vez, ya que en su campaña política el presidente Biden ofreció una reforma migratoria integral para más de 11 millones de ciudadanos no residentes en este país, pero ha transcurrido el tiempo y no hay reforma migratoria, pero nos pone más preocupados todavía la situación de que Honduras es elegible para un nuevo estatus de protección temporal, y a pesar de que la administración del señor Juan Orlando Hernández hizo una solicitud el 4 de diciembre del 2020 y recientemente en el mes de marzo la administración de la presidenta Xiomara Castro en el 2022 también le hizo pedir darle seguimiento a esa solicitud y le hizo una solicitud anticipada para tener un nuevo TPS y no tenemos respuesta, licenciado. Sí, ¿y de qué dependerá una acción del Departamento de Estado, del Departamento de Inmigración de los Estados Unidos para atender? Y quiero arrancar puntualmente a los que son 57,000 aproximadamente los que están bajo el estatus de protección temporal, y los de DACA 15,000, 16,000, Juan. Sí, licenciado, recordemos de que el TPS lo canceló el expresidente Donald Trump y lo que hay ahora mismo han sobrevivido alrededor de 57,000 hondureños con una extensión automática que adjudica una Corte Suprema de los Estados Unidos, porque está en litigio el tema del TPS, no porque la misma administración Biden nos haya otorgado un TPS, sino que solamente ha extendido la Corte ese beneficio, pero nosotros estamos solicitando más allá, licenciado. Estamos solicitando una redesignación, o sea, que nuevos hondureños que nunca han tenido TPS puedan ser inscritos en este programa, así como lo hicieron recientemente con Haití y Venezuela, licenciado. ¿Quiénes calificarían para esta reasignación? Bueno, calificaría todo aquel hondureño que recién esté dentro de los Estados Unidos y que tenga buena conducta moral, que haya hecho todas sus cosas en orden y en ley dentro de los Estados Unidos. O sea que nosotros calificamos de que se podría beneficiar una gran masa de hondureños que están ahora mismo sin documentos desde hace décadas y los que recién han llegado. Pero no tienen una cifra exacta de cuántos son los que podrían ser beneficiados con esta petición de las fundaciones. Bueno, licenciado, recordemos que el último censo que hizo el gobierno de Estados Unidos en el 2020 dice que hay 1.300.000 hondureños dentro de los Estados Unidos, donde el cual un tercio de estos ya son ciudadanos americanos. Entonces, según estas estadísticas oficiales, consideramos que arriba de medio millón de hondureños están sin papeles, pero las estadísticas informales que estamos manejando nos dicen claramente que podría beneficiar 1 millón de hondureños, porque ya hay dentro de los Estados Unidos más de 2 millones de hondureños, Lisa. ¿Qué esperanzas habrían ustedes ahora que la Cámara Baja ha quedado en manos de los republicanos? Por el juego político, ¿es posible un acercamiento con ellos? Porque aquí también está el juego
de los votos. O al final es la misma cosa republicanos y demócratas con el tema migratorio, Juan. Bueno, el tema migratorio entre republicanos y demócratas al final es lo mismo y lastimosamente se ha politizado el tema de migración, el cual los migrantes nos hemos convertido en una moneda de cambio o incluso hasta en un voto de los ciudadanos dentro de los Estados Unidos. Pero déjeme decirle, licenciado, que el TPS no depende del Congreso, ni de la Cámara Baja, ni de la Cámara Alta. El TPS depende del presidente Biden, de una orden ejecutiva. Y ahora mismo estamos dependiendo de que la presidenta Xiomara Castro venga a reunirse cara a cara, frente a frente con el presidente Biden y le haga saber y recordarle la situación que está pasando en Honduras y que no tiene capacidad para recibir hondureños deportados de los Estados Unidos. Y ve viable que después de los acontecimientos que se han venido registrando, lo que pasó con la cumbre de las Américas, lo que recientemente pasó en América del Sur en la cumbre del CELAC, donde prácticamente se está desconociendo a la OEA, que es un órgano que en gran parte lo auspicia Estados Unidos. Con todo esto, ¿es posible que haya una audiencia entre los gobernantes de Honduras y Estados Unidos para abordar este tema puntual, por cuanto aquí está en juego millones y millones de dólares de la economía nuestra por el tema de las remesas? Mire, licenciado, si bien es cierto, es un tropiezo que hemos tenido con la no asistencia a la Cumbre de las Américas y nos ha prácticamente puesto en desventaja con los países del Triángulo Norte, incluso el mismo país de Costa Rica que está tomando ventaja sobre temas de recursos económicos para estos países. Y en la política todo se puede. Uno de los grandes problemas que estamos viendo es que la administración de la presidenta Xiomara Castro tiene su corazón puesto en América del Sur, en Venezuela, pero su mente está puesta en los Estados Unidos. Y así como está ahora mismo este conflicto de estas ideologías que no sé de dónde salieron, pero también recordemos que Estados Unidos está pendiente con este tema de la guerra de Ucrania. O sea que aquí solamente de que ponga voluntad la presidenta Xiomara Castro y puede ser recibida acá en Washington. Y nosotros no entendemos por qué todavía no toma esas acciones, ya que hemos visto y todos ustedes en Honduras han visto delegaciones de altos funcionarios visitando la Casa Presidencial de Honduras, algo nunca antes visto, la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, que ya se está hablando que podría ser la futura presidenta, mujer de los Estados Unidos también, visitó Honduras. Así que las herramientas están ahí, licenciado, solamente que no se quieren utilizar. Y en el presidente Biden, que por cierto corre por la reelección, y aquí no solo es el voto de los hondureños, sino el voto de la comunidad latina. Ve disponibilidad, ve disposición en él para estampar esa firma y incorporar a los habitantes de los Estados Unidos a ciertos grupos de migrantes pendientes de esa ciudadanía, porque hay una gran cantidad de programas que acogen a ciudadanos no estadounidenses que están en Estados Unidos, pero sin esa ciudadanía. Sí, licenciado, recordemos que la reforma migratoria, prácticamente el último movimiento que hubo fue en 1986. Desde entonces no se ha podido lograr un objetivo para una comunidad migrante que se ha satanizado. O sea, aquí el gran problema que tiene la clase política que satanizan al migrante que está dentro de Estados Unidos, pero el migrante ha demostrado que es una gran fuerza de desarrollo y empuje para este país, para esta gran nación, el cual no se le quiere reconocer. Ya que tenemos mano de obra en todos los rubros, tanto mano de obra obrera como profesional. Hemos ayudado en la cultura, en el arte, en el deporte en este país, pero no se nos quiere dar ese valor que tenemos como migrantes. Ahora bien, lo que usted dice, ¿por qué no se estampa una firma de parte ejecutiva del presidente Biden? Y eso es todo lo que nos preguntamos. Pero déjeme decirle algo, que esta firma solamente está siendo reducida para los países de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que están solicitando este TPS, pero a otros países están teniendo estos beneficios y eso es lo que no entendemos. Por ejemplo, ahora recientemente están dando una iniciativa de ley que dan un parol, que es como quien dice un permiso especial para entrar a Estados Unidos, pero ¿a quiénes son? A ciudadanos de Nicaragua, de Venezuela y Cuba, y nosotros le hacemos esta pregunta a nuestro gobierno y a la presidenta Xiomara Castro, que sé que mira este programa. ¿Por qué no interceder por nosotros los hondureños, siendo que somos un país aliado, somos un país amigo de décadas?
y por qué están dándole beneficios a países que supuestamente no están colaborando con el gobierno de Estados Unidos, y nosotros que somos los hondureños, que somos prácticamente aliados, hermanos, con el gobierno del pueblo de Estados Unidos, no estamos teniendo ese beneficio cuando los migrantes tocan la puerta de Estados Unidos. Y esto es lo que llama la atención, Juan, porque el gobierno de Venezuela y el gobierno de Nicaragua no han mantenido por décadas una relación estable con Estados Unidos. Es más, han estado rotas, contrario a Honduras, que sigue manteniendo una comunicación fluida, constantes visitas, como usted señalaba, y es la gran interrogante, ¿por qué aquellos sí y por qué nosotros no? Bueno, creo que ha hecho falta una postura más firme de las autoridades, tanto las anteriores como las que están ahora mismo. Hace falta, creo, más conocimiento de la materia y más entendimiento de este tema de migración. El por qué nosotros no poder tener ese recurso, porque si Honduras ahora mismo, licenciado, solo depende de ese 27% de envío de remesas, o sea, el cash que hay en Honduras, el fluyente que hay en Honduras, es enviado por nosotros los migrantes. El Banco Central de Honduras acaba de decir que en el año fiscal 2022 fueron 8.600 millones de dólares que se han enviado en remesa. Y esto que no estamos contando lo que enviamos en especies, lo que llevan nuestros familiares cuando vienen a visitarlos a Estados Unidos y llevan en efectivo a Honduras. Y Honduras está en la voluntad, tiene que tener la voluntad de hacerle saber al gobierno de Estados Unidos que necesitamos proteger a esta comunidad migrante porque es la que está sosteniendo nuestro país, y sin en este dinero que nosotros enviamos, licenciado, Honduras estuviera en llamas y las fronteras sur de los Estados Unidos estuvieran abarrotadas de hondureños desesperados porque no tienen un fuente de un empleo. Ni eso. Muy bien, está con nosotros el presidente de la organización 15 de septiembre, Juan Flores, directamente desde la Florida. Revisamos cuál es la ruta que están planteando para la legalización de miles de hondureños que viven con regímenes especiales en los Estados Unidos. Ya regresamos. Y eso es una condición muy difícil, el cual estamos pidiéndole a la administración de la presidenta Xiomara Castro que redoblemos esfuerzos y busquemos el Ejecutivo. Ya el Legislativo, licenciado, ya es para ir a tomarse una fotografía. Y se lo he dicho al embajador de Honduras, el señor Javier Buch. Debemos de buscar directamente al Ejecutivo y hacerle saber. Seguimos al banquillo, está con nosotros el presidente de la organización 15 de septiembre, Juan Flores. ¿Qué movimientos tienen planificados? Ustedes con frecuencia se están movilizando a Washington. Ahí es el centro político de los Estados Unidos y es donde se toman las grandes decisiones. Como organización, ¿han logrado un contacto que los acerque al presidente Biden y buscar esta opción para los hondureños, Juan? Bueno, esa es parte de la estrategia este año, porque el año pasado nuestra estrategia fue buscar ese apoyo y ese respaldo de congresistas y senadores, el cual obtuvimos. Hay cartas, licenciadas, y documentos firmados que ya los tienen en el escritorio del presidente Biden, pero también buscamos ese apoyo y ese respaldo de diferentes alcaldías del condado Miami-Dade y del condado Broward para que le hicieran saber al presidente Biden que los hondureños merecen y son elegibles para un estatus de protección temporal nuevo, el cual lo tiene en su despacho el presidente Biden. También están las cartas que han enviado la presidenta Xiomara Castro, que hay un documento que dice claramente la presidenta Xiomara Castro que Honduras no tiene condiciones para recibir hondureños, que hay un 74% de pobreza, un 56% de extrema pobreza, que los hondureños viven solamente con 5.50 centavos de dólar al día, y eso es una condición muy difícil, el cual estamos pidiéndole a la administración de la presidenta Xiomara Castro que redoblemos esfuerzos y busquemos el Ejecutivo. Ya el Legislativo, licenciado, ya es para ir a tomarse una fotografía. Y se lo he dicho al embajador de Honduras, el señor Javier Buch. Debemos de buscar directamente al Ejecutivo y hacerle saber si se nos va a otorgar este beneficio o buscar otro mecanismo para poder ayudar a legalizar a estos hondureños que han vivido por décadas, que han tenido buen comportamiento, que pagan sus impuestos. Mire, licenciado, aquí hay algo que es incomprensible. Hay hondureños que no tienen documentos, pero tienen empresas acá en Estados Unidos y tienen contratados a ciudadanos americanos. O sea que todo eso debemos proteger, además de que hay hondureños que tienen hijos, ciudadanos americanos nacidos aquí, 1, 2, 3 hijos,
como lo dice el censo que recientemente pasó en el 2020. Revisemos este escenario. ¿Qué pasa con ellos y cómo la legación diplomática de nuestro país puede buscar las rutas para ver casos puntuales como este? Porque ya hablábamos que hay de casos a casos. Hondureños que tienen inversión en Estados Unidos, que allá viven hace años, pero no tienen papeles. Ese es un escenario. El otro que ya me lo explicaba, hay muchos hondureños que tienen hijos que ya nacieron en los Estados Unidos, pero tampoco ellos tienen papeles, los padres. ¿Qué pasa? Me quedo con lo último. Cuando estos jóvenes nacidos en Estados Unidos cumplen 21 años. Bueno, cuando cumplen 21 años, según las leyes de migración de Estados Unidos, le dan, como quien dice, la llave a que sus padres puedan solicitarlos, ya sea para la residencia. Pero el problema, licenciado, que hay muchos niños que son menores de edad, algunos no alcanzan ni todavía los 10 años. Y ese es el problema que tenemos. Por ejemplo, los 57,000 tepecianos, esos hondureños no tienen hijos ciudadanos americanos dentro de los Estados Unidos y por eso es que se han quedado rezagados, porque el TPS ya tiene más de 23 años y los otros que existían con TPS, que al principio eran como 118,000, ya cambiaron de estatus, algunos se casaron con ciudadanos americanas o otros, sus hijos lo solicitaron. Pero nosotros le estamos haciendo saber a las autoridades de Honduras y estamos esperando tener una reunión para que busquemos también, además del TPS, que es por lo menos la vía ejecutiva, buscarla por la vía legislativa. Aquí existe un programa que se llama la Ley Nacara, licenciado, que ese es un programa que benefició a salvadoreños y nicaragüenses por las secuelas que dejó la Guerra Fría en Honduras. Y nosotros recordamos, licenciado, que Honduras jugó un papel primordial en este tema de la Guerra Fría, incluso prestando bases militares para almacenamiento de armamento y entrenamiento. Pero Y, no solo eso. se puede retrotraer el Congreso y el Senado a esos tiempos, porque eso fue a inicios de los 80, ya en los 90 venían los acuerdos de paz y se dejó de lado la ocupación del territorio hondureño, pero aquí no nos movimos. Sí lo lograron, como usted dice, los nicaragüenses en su mayoría y los salvadoreños. ¿Puede aprovecharse la coyuntura de año político para hacer estas peticiones en las cámaras? Bueno, según nuestros abogados, expertos en migración, sí se puede, porque las secuelas todavía siguen latentes. Recordemos que uno de los resultados de la Guerra Fría fueron las maras y pandillas que nacieron en Los Ángeles, California, en Chicago y en Miami, en otras ciudades, fueron deportados a Honduras y se fueron instalando, y hoy por hoy esas maras y pandillas siguen activas y más organizadas y siguen haciendo más daño, y es lo que ha producido una gran migración masiva. A cambio también de eso, el problema del narcotráfico. Recordemos que en los 80 nació toda esa línea de narcotráfico y estamos viendo las secuelas de ese problema todavía. Así que nuestros abogados sí documentamos bien diferentes casos, pero se necesita la voluntad del gobierno de Honduras para que juntos podamos hacer una petición junto a nuestro equipo de abogados y documentar muchos documentos que hay sobre estos temas para lograr que Honduras pueda hacer, por lo menos tener ese beneficio migratorio también. Pero un padre de familia que tenga hijo nacido en Estados Unidos, que ya superó la barrera de los 21 años, una vez que eso pase, arranque el trámite, es intocable, ya no puede ser objeto de deportación. Su hijo le protege, es así, aun y cuando el trámite esté en proceso. Así es, licenciado, porque automáticamente se le abre un caso de migración, tiene un parol, como quien dice, o sea, ya hay un caso abierto y eso lo protege de deportación. Pero aquí hay otro problema, licenciado, hablando de deportaciones. Los que entraron en la caravana, más de 400,000 en el 2019, y los que habían entrado anteriormente a Estados Unidos, muchos de ellos solicitaron asilo político y les hacían su petición de asilo, pero tenían que presentarse a las cortes y muchos de ellos no se presentaron a cortes, uno por temor, otro porque desconocen, otro por el miedo y otro porque no tenían caso. Así nosotros calculamos que hay más de 300,000 hondureños que tienen orden de deportación y están dentro de Estados Unidos, y es a los que tenemos que buscar también proteger, porque todos saben que Honduras no tiene las condiciones para recibir hondureños deportados. Sí, el otro extremo que me planteaba, los hondureños que han creado empresas, que son emprendedores
y bueno, tienen hasta empleados estadounidenses, me dice. Hay un estimado de cuántos son y para ellos, ¿cuál es la ruta que están planteando la fundación? Es que ese es otro trabajo que estamos haciendo, pero por eso es que nosotros le pedimos acompañamiento al Estado de Honduras, porque hemos crecido como comunidad migrante en desorden, licenciado. No hemos sido organizados, por eso es que tenemos ese atraso dentro de los Estados Unidos, no así la comunidad nicaragüense y venezolana, que rápidamente ellos crecen porque están organizados, saben dónde están sus empresas, cuántas pequeñas empresas hay. Y nosotros tenemos documentos, pero de muy pocas empresas en diferentes ciudades y diferentes rubros. Y todo esto podemos evaluar, licenciado, si nosotros tuviéramos un verdadero censo de los hondureños, o sea, que tuviéramos la tarjeta de identidad y pudiéramos hacer preguntas diferentes de dónde migró, cuántos familiares son, qué empresa tiene, nosotros creo que podríamos hacer una buena base de datos y de ahí partir para poder empoderarnos, porque uno de los principales empoderamientos de hondureños dentro de los Estados Unidos es que le podamos hacer ver a autoridades como congresistas y senadores cuántos somos y qué poder económico tenemos dentro de los Estados Unidos y qué poder electoral. Y es ahí donde nos daría gran fuerza a nosotros como hondureños. Y ya han limado asperezas, Juan, están las diferentes organizaciones, porque hay muchas fundaciones, organizaciones no gubernamentales, iglesias, que han estado apoyando el tema migratorio, pero se ha dicho que hay envidia, que también hay conflictos, inclusive por el manejo de recursos. ¿Cómo están las organizaciones que están en este proceso y que representan y ayudan a hondureños? Bueno, licenciado, el problema de las organizaciones acá no se había tomado a un nivel profesional como debe manejarse, con estadísticas profesionales, manejando el tema de la nación, manejando sus derechos, exigiéndole a las autoridades de Honduras estos beneficios. ¿Y esto por qué se daba, licenciado? Porque la mayoría, o sea, y es presidente de una organización, pero también es presidente de un partido político. Entonces, ¿qué objetividad va a tener? ¿Qué reclamo le va a hacer a un gobierno, a un político, si usted es el presidente del partido político? Y ese es el problema que hemos tenido dentro de los Estados Unidos. Y otro problema que tenemos, licenciado, es que las organizaciones no tienen financiamiento. Por ejemplo, nosotros que tenemos dentro de los Estados Unidos y tenemos personalidad jurídica, y cuando buscamos autoridades locales de los Estados Unidos que nos apoyen con recursos económicos, se nos rechaza porque realmente nuestro trabajo va única y exclusivamente a una comunidad migrante hondureña, el cual no va a los intereses que ellos quieren como gobierno de Estados Unidos, y nos vemos prácticamente detenidos, sin recursos para poder lograr más objetivos dentro de los Estados Unidos. Pero aún así, licenciado, seguimos en la lucha nosotros. ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo se genera el recurso para la movilización entre estados? Porque todo eso significa desembolsos. Bueno, licenciado, es prácticamente un movimiento, lo que hacemos nosotros. Cada quien da su recurso económico, cada quien paga su hotel, se moviliza, o sea, porque están creyendo en algo, porque tienen esperanza, porque han visto de que sí hay una oportunidad de la sombra y de la esclavitud. Por estar sin documento de los Estados Unidos es un tipo de esclavitud moderna, licenciado. Por no tener un documento lo limita a tener un seguro médico, le limita a tener beneficios que existen para empleados y trabajadores acá en Estados Unidos. Pero nosotros estamos tratando de buscar la forma de poder avanzar sin recursos económicos. Para un ejemplo, yo como presidente de la fundación, de la directiva, yo soy el único que puedo tener un sueldo, pero no lo tengo. Yo tengo 3 años de estar trabajando en la organización y usted fue testigo cuando me entrevistó el tema de la pandemia, cuando ayudamos a retornar cientos y miles de hondureños. No tengo un sueldo. A Dios gracias de que, bueno, tengo mi esposa que es profesional y me respalda, pero creo que sería justo pues realmente estar trabajando sin recursos económicos, pero tenemos muchos hondureños que se están contagiando a nivel nacional, lo cual hemos formado 16 comités en todos los Estados Unidos, licenciados, y nos estamos organizando y se está convirtiendo esto en una gran fuerza para luchar por nosotros los hondureños, porque hemos estado prácticamente abandonados décadas acá dentro de los Estados Unidos. Muy bien, Juan Flores, presidente de la organización 15 de septiembre.
Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a revisar el tema de la atención en los consulados. Llegaron ya los pasaportes electrónicos. Se sigue con el proceso de entrega de la nueva identidad. Todo esto en cuestión de minutos. Ese seguimiento a proyectos y programas, porque yo siempre digo, licenciado, y discúlpenme la franqueza, pero una mochila con un lápiz, un borrador y un sacapunta a un niño en una aldea no va a parar la migración. Se necesitan proyectos profundos, pero ¿cuál es el gran problema? Como nuestros funcionarios al terminar cada administración, cada 4 años, no le dan seguimiento a los temas de migración, entonces no tenemos planes verdaderos concretos para presentarlos a Washington y poder buscar esa ayuda económica. Seguimos al banquillo con el presidente de la organización 15 de septiembre. Juan, ¿hay un estimado o por lo menos un aproximado de en qué estado está la mayoría de hondureños? Fíjese, licenciado, que sí hay un mapeo que lo hizo el Censo 2020 de los Estados Unidos, donde se dice que generalmente han migrado a Los Ángeles, California, la mayoría, que puede ser 500,000 de hondureños que están en Texas, el sur de la Florida, que está concentrado en Miami-Dade, lo que es la calle en Habana, un crecimiento rápido que está haciendo en Tampa y en Orlando y en Jacksonville. Y tenemos otro flujo migratorio que está concentrado en Nueva York, New Jersey, que ahí puede sumar más de 350,000 hondureños, pero hay un fenómeno nuevo que están migrando del Empira, de otras ciudades, La Paz, a Carolina del Norte, cosa que no teníamos identificado. Muchos jóvenes están migrando y por eso le decimos, hay una gran cantidad de hondureños dentro de Estados Unidos, pero este dato, licenciado, lo puede dar mejor el que recibe esa remesa. El Banco Central de Honduras sabe de dónde salió esa remesa y sabe de dónde hemos concentrado todos los hondureños dentro de Estados Unidos. En Carolina del Norte llama la atención la presencia de esta diáspora hondureña. ¿Normalmente a qué van? Bueno, normalmente a trabajo de construcción, pero últimamente en nuestro observatorio que tenemos, hemos detectado algo que nos da pesar y nos da tristeza. Flujos migratorios de la mosquitia. No teníamos identificados mosquitos dentro de los Estados Unidos y hoy hay grandes flujos. Incluso hay aproximadamente unos 2,000 que están en México y otros que ya están entrando por goteo aquí dentro de los Estados Unidos y se están movilizando a diferentes ciudades, Miami, a Boston, en Atlanta, en los mismos Houston y Dallas, Texas. Sí, me dice que tuvimos una pequeña interferencia. A Carolina del Norte, los que están llegando, ¿cuáles son las preferencias laborales de ellos? La preferencia de ellos y son menores de edad, jóvenes entre los 16, 24 años, es la construcción, licenciado. Muchos trabajan en el gremio de la construcción, que es el gremio más fuerte que tienen los hondureños dentro de los Estados Unidos. Pero también le decía, estamos preocupados por un nuevo flujo migratorio que hemos identificado en nuestro Observatorio de Migración Interna hondureña, en la comunidad misquita. La etnia indígena misquita, licenciado, está migrando masivamente de la Mosquitia. Ahora mismo ya en más de 6 meses, más de 2,000 misquitos están estancados en México, en Tapachula, en Piedras y en la frontera esperando entrar, pero bien han entrado cientos de misquitos por goteo acá en los Estados Unidos, en los cuales estamos identificando los que están en Atlanta, otros están en Washington y otros acá en el sur de la Florida. La mayor parte de los migrantes son varones, comunidad económicamente activa, pero ¿qué del número de mujeres? Muchas de ellas incluso que se llevan a sus niños, a menores, y que esto en el pasado generó un enorme conflicto por su detención y por aquello que muchos coyotes les dicen que al viajar con un menor es mucho más fácil que les permitan ingresar a los Estados Unidos, cosa, Juan, que no es así. Sí, bueno, tengo que decir, licenciado, que fue una gran irresponsabilidad también de muchos ciudadanos hondureños usar como pasaporte a los niños. Eso es triste y lamentable que se engañaran a los hondureños diciendo que con un niño podía entrar automáticamente. Muchos fueron separados de sus padres, pero hoy se encuentran en un gran problema dentro de los Estados Unidos, licenciado, porque no hay quien cuide a estos niños cuando van a trabajar los padres. Los niños exigen, demandan la atención de sus padres como era en Honduras. Y podemos decir que el 40% de los migrantes que hay dentro de Estados Unidos son mujeres y el otro 60% son hombres. Sí, y con los niños
que siguen llegando a pesar de este llamado. ¿Cómo está el trato? ¿Cómo se están involucrando como fundación para por lo menos guiarles y que tengan la seguridad sus parientes aquí en Honduras que han llegado y que la opción de que queden en Estados Unidos ahí está? Bueno, nosotros la información es muy limitada porque es un tema muy sensible, pero sí tenemos información, extra información. Que fíjese, licenciado, que se habla mucho del migrante hondureño, de los niños no acompañados y que están siendo bien atendidos en estos centros de detención, pero también hay muchos niños de la India que no se está hablando. También hay muchos niños de Turquía, de Ucrania y de otros países que no son lo normalmente que han habido de Honduras y de Guatemala. Pero sí, les están dando un trato especial, diferente, ¿verdad? Más humano como el que se daba antes, pero prácticamente quedan condenados algunos a nunca volver a ver a sus padres porque algunos no los pueden reclamar. Hay niños que no tienen familiares de Estados Unidos y aún así estos niños se vienen licenciados solos. Y eso nos debe llamar la atención y reflexionar como sociedad y como autoridades y como padres de familia qué está sucediendo realmente con nuestra comunidad. Hoy miraba unas estadísticas en Honduras donde nos está diciendo que prácticamente dos niños de cada 10 están migrando a Estados Unidos y eso es muy lamentable porque los niños son el futuro de nuestros países. Juan, y con los ciudadanos hondureños que están en México, ¿ustedes han tenido alguna comunicación con organizaciones para orientarles, para guiarles y para saber de las dificultades que ahora mismo están pendientes ellos de que les den el acceso a los Estados Unidos, que por cierto son miles y de diferentes nacionalidades? Bueno, en lo que respecta a los hondureños, hemos estado hablando con la comunidad etnia, porque ellos son patrimonio nacional y se abocan a nosotros, porque hoy por hoy, licenciado, la Fundación 15 de Septiembre es la única voz que tienen ellos, que les contesta a cualquier hora del día, cualquier hora de la noche, cualquier inquietud, cualquier pregunta que ellos tienen. En estas peticiones que han solicitado ellos nos vemos limitados. Una, porque no tenemos recursos o no tenemos jurisprudencia en México, pero sí hacemos canales. Por ejemplo, hemos solicitado a la ONU que en reuniones que se acerquen a ellos, que les busquen, por ejemplo, albergue, medicamentos, atención médica. Y incluso estoy esperando, todavía resta del embajador Javier Búho en Honduras, en Washington, porque le entregamos carta y documentación de la precariedad que tienen esta etnia misquita en México y todavía no he tenido respuesta. Y esto fue desde diciembre. O sea que nosotros lo que hacemos es un canal de información y buscamos las personas adecuadas que puedan ayudar y a acuerpar a estos hondureños que son hondureños y que están abandonados completamente. Y normalmente, ¿qué inquietudes tienen? ¿Qué preguntas le han llegado de estos ciudadanos misquitos a ustedes? Bueno, ellos preguntan cómo hacer para entrar a Estados Unidos, cómo le podemos ayudar para que el presidente Biden les pueda dar espacio para poder entrar, porque están huyendo del cambio climático que les ha perjudicado sus viviendas, de la miseria, del abandono que han tenido por décadas de autoridades, pero también del crimen organizado, del narcotráfico. Hemos expuesto este tema ante el Congreso de los Estados Unidos, lo lamentable que está sucediendo en nuestro país con todos estos temas y que prácticamente nosotros como seres humanos y como niños somos víctimas de todo esto que está sucediendo, pero lo que más nos piden es cómo asistir, pero también de Honduras, licenciado, recibimos llamadas a diario solicitando ayudas de diferente índole. Por ejemplo, algunos quieren ver cómo es el trámite de la visa de trabajo, otros que le ayuden con trabajo, otros que les enviemos dinero para una asistencia médica, para pagar un hospital, comprar un medicamento, otros para comida para sus hijos. O sea, es triste y lamentable no poder ayudar más allá de lo que podemos, pero hacemos hasta donde podemos. Y los controles migratorios en la frontera México-Estados Unidos se han redoblado ahora mismo. A pesar de ello, sigue la intención de miles de compatriotas en llegar a los Estados Unidos y piensan en función que el paso es fácil. ¿Hay algún grado de colaboración que ustedes están buscando para que ahí justamente en las diferentes zonas fronterizas de México con Estados Unidos se les guíe, se les atienda
¿O también están enfrentando dificultades ustedes, Juan? Bueno, es que, mire, licenciado, nosotros lo que estamos buscando es cómo abordar el tema de raíz. Si bien es cierto que la corrupción, que el desempleo, la falta de salud y etcétera, etcétera, son factores de que miran las personas, pero también hace falta buscar llevar ese desarrollo a las comunidades, llevar esa inversión y eso lo estamos haciendo. Déjeme decirle, licenciado, tenemos con el condado Broward, con el alcalde del condado Broward, directores de economía, de desarrollo y importantes empresarios, como que venga el director de la MON junto con otros alcaldes a reunirse y ver qué estrategias pueden hacer para abordar de raíz donde nace el tema migratorio. Y esos son importantes que estamos haciendo, el cual ya está todo coordinado y nos alegra como migrantes poder ser esos puentes para que estas autoridades puedan encontrar esa ayuda, puedan ver ellos plantear qué necesitan para poder llevar esa ayuda y que ya no siga migrando más la gente, porque según las oficinas de aduanas, fronteras y protección de los Estados Unidos, CBP en sus siglas en inglés, dice que en este año 2022 63% de los hondureños fueron retornados automáticamente en la frontera por el título 42, el otro 37 fueron expulsados también por el título 8. O sea que nosotros como hondureños tenemos completamente bloqueada la frontera, cerrada, y esto es porque están aduciendo que hay un documento que se llama Pacto de Impunidad, que le dicen en Honduras, que es la amnistía política, el cual nos ha bloqueado que muchos hondureños puedan solicitar algún beneficio acá en la frontera. Y estos programas que aparentemente vinieron con un acuerdo entre los gobiernos del norte, México y Estados Unidos, para apoyo al Triángulo Norte, Semilleros del Futuro, bueno, tantos nombres que se dieron, ¿no funcionaron entonces? No funciona, licenciado, porque no hay seguimiento. Yo le hago una pregunta, por ejemplo, y nos están viendo funcionarios de ID y de Cancillería y del gobierno. ¿Qué resultado hemos tenido en estos 10 años de la migración? Porque la migración no solo es un problema ahora mismo de la presidenta Xiomara Castro, que miro y lamento que políticos quieran utilizar de forma política el tema de la migración, porque esto tiene décadas, la migración tiene décadas. Si en el 2019, 2014 se incrementaron los flujos migratorios y hoy los flujos migratorios siguen igual, aunque las estadísticas estén diciendo que es menos, licenciado, debido a que ahora los que están migrando más son los de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero nosotros los hondureños mantenemos siempre la misma cuota de migrantes hacia Estados Unidos. La única diferencia acá, nosotros nos deportan nuestra gente inmediatamente, pero no tenemos ese respaldo, ¿verdad? Ese seguimiento a proyectos y programas. Porque yo siempre digo, licenciado, y discúlpenme la franqueza, pero una mochila con un lápiz, un borrador y un sacapunta a un niño en una aldea no va a parar la migración. Se necesitan proyectos profundos, pero ¿cuál es el gran problema? Como nuestros funcionarios a terminar cada administración, cada 4 años, no le dan seguimiento a los temas de migración, entonces no tenemos planes verdaderos concretos para presentarlos a Washington y poder buscar esa ayuda económica, porque la ayuda económica que se enviaban estos últimos 10 años, no sabemos a dónde fue a parar. Muy bien, Juan Flores, presidente de la organización 15 de septiembre aquí en El Banquillo. Una pausa, ya regresamos. Sí, eso es lo que dijo la cónsul, la señora Moncada, lo dijo en medios de comunicación, que incluso ella viajó a Honduras a denunciar a Cancillería. Lo que nos llama la atención que el acceso de estas claves y de estos software solamente los tiene el canciller y algún allegado cercano del canciller. Y necesitamos que se abra una investigación inmediatamente, porque eso es lo que denunciamos. Seguimos al banquillo con Juan Flores, presidente de la Asociación 15 de septiembre. ¿Cómo está la atención en los consulados? ¿Se resolvió el problema de la identidad ahora DNI, Documento Nacional de Identificación? ¿Están llegando los hondureños en busca del mismo o han perdido interés ante lo lento que ha ido el proceso? No, licenciado, más bien esto vino a agravar la crisis profunda que tenían los consulados. Mire, es que esto de los consulados, debido al flujo migratorio, o sea, debido a la alta demanda de hondureños que están entrando a los Estados Unidos diariamente y llegan a los consulados a buscar un pasaporte, no se dan abasto las oficinas consulares para poder ayudarles en estos trámites, el cual heredaron un problema de la administración pasada, que lo que hacía la administración pasada para poder ver
que salían de los problemas, de las cuotas, de trámites de pasaportes, improvisaban. Pero había un gran problema, se les caía el sistema, no había máquinas de impresión, los consulados son muy pequeños los espacios, no hay personal, se necesita ampliar la red consular a diferentes ciudades de Estados Unidos donde está marcado, donde hay más hondureños. Pero este año que ha pasado hemos visto que desconocían nuestras autoridades la profundidad del problema. Creían que con poner un cónsul, creían de que con no es la solución. Aquí se necesita hacer un verdadero estudio completo para reestructurar toda la red consular y ahora tenemos este nuevo problema. Estamos sin identificación. La tarjeta de identidad quedó sin vigencia. Cuando dice sin vigencia es que ya está nula, que está expirada. Entonces, ¿cómo va a hacer usted un trámite de un pasaporte si no tiene un documento que lo identifique que son hondureños? Caerían en una ilegalidad los consulados y ahora los consulados se ven a trabajar horas extras para poder hacerles ese trámite de tarjeta de identidad que se van a quedar botados en los consulados, licenciados, porque hondureños no van a regresar de diferentes ciudades que les toca conducir 10, 8, 12 horas para ir a buscar un documento, para ir a buscar una entidad si ya tienen su pasaporte en mano. Y esto es porque el Registro Nacional de las Personas cumplió su rol constitucional de identificar a los hondureños y haber dejado a los hondureños excluidos del proceso de enrolamiento. Sí, ¿cuántos hondureños han logrado ustedes identificar que han hecho el trámite, pero que al final no les va a interesar? Porque ahí está el tema también de las distancias y el trabajo, que el día que allá no se elabora no se paga. Es que el problema no es que no nos interese, el problema es que al Estado no le interesa que nosotros tengamos ese documento, y en este caso el RNP, porque licenciado, aquí nosotros estamos analizando mal la situación cuando decimos que vamos a ser migrantes dentro de los Estados Unidos toda la vida. Como le dije, hay un tercio de hondureños que son ciudadanos americanos o que tienen residencia y que viajan continuamente a Honduras y necesitan hacer transacciones bancarias, sus gestiones personales, y sin con un pasaporte no es válido, es con una tarjeta de identidad. Pero dentro de los Estados Unidos, la tarjeta de identidad no solamente nos va a servir para identificar los que somos hondureños, también es un documento oficial para poder votar, porque nosotros el voto extranjero existe y se ha querido manipular a decir de que a los hondureños no les interesa sacar la tarjeta de identidad, no les interesa ni votar, pero es que nunca nos dieron las herramientas y hoy quedó al descubierto cuando los consulados se abarrotan de hondureños buscando la tarjeta de identidad. Y si no me creen, pues entren en nuestras redes sociales y miran cuántos comentarios desesperados los hondureños cómo tramitar esta identificación. Y con el pasaporte, ¿cómo está el trámite? ¿Hay libretas? ¿Se tiene disponibilidad para aquel hondureño que por una u otra razón ya en Estados Unidos requiere del documento? ¿O también están con el mismo problema de la identidad? Bueno, es a nivel nacional el problema. Mire, el problema, por ejemplo, el consulado de Miami no hay cónsul. Solamente hay 5 personas trabajando. En otros consulados solo hay 3. En otros hay 7, donde deberían de haber 15 personas, ampliar el local, como le digo. Y nos bastó con 200, 300 personas a diario buscando este documento. O sea que esto prácticamente se ha alborotado los hondureños a buscar este pasaporte, porque el pasaporte de los Estados Unidos lo necesitan para matricular a sus hijos en la escuela, para cambiar el cheque, buscar un trabajo, identificar, incluso lo ocupan hasta para conducir y pues los para un policía decir, mire, yo soy hondureño, tengo un pasaporte, pero no se ha podido tener esa visión. Yo creo que ha hecho falta visión, no solo de esta administración, sino que todas las anteriores, de que el tema de los pasaportes es un negocio muy lucrativo. Se les recaudaron 17 millones de dólares trabajando al 50 o 30% el año pasado los consulados. Usted se imagina que se trabajara la red consular realmente como debería ser, como lo hace Colombia, como lo hace México, como lo hace El Salvador, tuviera más entradas de divisas. Nuestro país lamentablemente se está haciendo, creo yo, mal aminando, porque todo el recurso que sale de los consulados, licenciados, llega a Honduras y no hay esa reciprocidad de entrar a los consulados para poder mejorar todo el sistema o mejorar empleados y buscar otras alternativas para ayudar a los hondureños dentro de Estados Unidos. Ahora, Juan, el pasaporte electrónico, si llega con la cita ya definida, se entrega el mismo día. Ya no están con aquel problema de que lo solicitaban, le tomaban los datos y tenía que volver. Ahora todo es por medio de tecnología al servicio de la comunidad hondureña y se entrega en el mismo momento que se hace la solicitud. ¿O siguen con dificultades? Bueno, esta entrega, recuérdese que en la administración pasada, que no existía el pasaporte electrónico,
El problema que teníamos que solo habían 4 máquinas en Nueva York, Atlanta, Houston y Dallas y aquí en Miami, Florida. Y eso nos atrasaba enormemente. Pero ahora que están estas máquinas de pasaporte electrónico que están y que se lo pueden entregar el mismo día, el problema que estamos teniendo, que no sé si tienen algún problema con el software o con el sistema, que se les cae a cada rato. Muchos hondureños llegan y hay consulados que no los pueden atender porque el sistema se les cayó y hay que esperar horas y horas para que se restablezca. Lo que me llama la atención es que el sistema está siendo controlado desde Guatemala y sigue el problema también del tráfico de citas de pasaporte. Recientemente, la cónsul de Dallas, Texas, ha denunciado que de Cancillería le manipularon su cuenta y le han extraído 350 citas para venderlas en el pasaporte, el cual pedimos por este medio también que se abra una investigación. Es decir, le clonaron a la representante en Texas sus accesos. Sí, eso es lo que dijo la cónsul, la señora Moncada, lo dijo en medios de comunicación, que incluso ella viajó a Honduras a denunciar a Cancillería. Lo que nos llama la atención que el acceso de estas claves y de estos software solamente los tiene el canciller y algún allegado cercano del canciller. Y necesitamos que se abra una investigación inmediatamente porque eso es lo que denunciamos en la administración pasada. Sí, sí felicitamos la valentía de la señora Moncada, la cónsul Moncada, que pudo denunciar, que anteriormente no se denunciaba, licenciado. Todo el mundo decía que cuando nosotros denunciábamos esto, que éramos partidarios de un partido de oposición. Y hoy que nosotros denunciamos es que también éramos de una oposición. No, es la realidad, licenciado. Aquí no se puede seguir abusando de una comunidad tan noble, no se puede seguir abusando de una comunidad que es la más abusada, el migrante, son los que tienen menos privilegio en derecho, licenciado. Y el personal que está en atención en los consulados ya los trata bien, o siguen algunos abusos que hay que corregir. Hay que corregir muchos abusos. Es que el problema, licenciado, que no se está viendo el tema de la red consular como un mecanismo de desarrollo para nuestro país y una atención de calidad para nuestros ciudadanos, sino que están contratando a primos, hermanos, sigue el nepotismo. Y si nosotros denunciamos el nepotismo en la administración pasada, ¿por qué vamos a permitir? Y eso nos obstruye al desarrollo, porque imagínense que el hijo o el hermano de algún funcionario alto no lo van a poder remover o llamarle la atención si comete alguna falta. Y eso es lo que nosotros venimos reclamando. Necesitamos ética profesional. ¿Dónde está pasando esto? ¿En qué consulado? ¿Requieren una intervención o que el trámite sea más expedito y que el personal sea más identificado con quien llega a visitarles? Bueno, en el consulado de Miami tuvimos denuncias recientemente que hay una recién contratada que no sabemos si tiene estatus migratorio. Oiga bien lo delicado es, no sabemos si está en un proceso de asilo político y trabajando en un consulado y manipulando información muy sensible. Entonces, esas son las cosas que nosotros no podemos permitir. Y hablando del nepotismo, pues el hijo de Enrique Flores Lanza trabajando en el consulado de Carolina del Norte, el cual es inadmisible y hasta penoso cuando yo me reúno con miembros del Congreso de los Estados Unidos y me preguntan por ese cargo que tiene el hijo, siendo que el papá está denunciado en la lista de ellos. Ahora, en cuanto a la apertura de más consulados, es el momento de pensar en otras zonas para atender a los hondureños lo más cercano posible y evitarle grandes movilizaciones. ¿Han identificado ustedes sitios donde la Cancillería debería ir considerando estas opciones, Juan? Sí, para quitarle una carga de trabajo al de Miami, por ejemplo, debe de instalarse en Tampa, porque hay un gran flujo de hondureños ya viviendo en Tampa, Florida, y esto le quitaría ese peso que tienen y esa carga de trabajo. Pero también en New Jersey, licenciado, en New Jersey consideramos que hay más de 150,000 hondureños, el cual le quitaría toda esa carga de trabajo al consulado de Nueva York, que no se dan abasto, porque aquí hay que decir también la realidad, licenciado. Estos funcionarios, el cónsul, por ejemplo, el cónsul de Nueva York, yo he visto que es profesional, creo que todavía es de las orientes de la administración pasada y es una de las mejores profesionales que yo he conocido y podido tratar, pero lo que está sucediendo es que no tiene personal, no tiene ese respaldo. Y hay otro gran problema, no tienen independencia, los cónsules no pueden tomar decisiones por sí solos o ellos propios,
para tomar acciones. Y ese es un gran problema porque todo es canalizado desde Cancillería hacia Honduras. Yo creo que hay que darle esa independencia a los cónsules para que puedan tomar estas decisiones inmediatamente. Juan, le agradezco por su tiempo, muy amable. Juan Flores, presidente de la organización 15 de septiembre, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.